¿Qué tal amigos de TV Amateur Oficial? Sean bienvenidos a este video. Este video quise hacerlo ya que nos han llegado muchos mensajes al buzón o incluso he visto los comentarios en la página acerca de chicas que no saben realmente cómo definirse. A veces piensan que ser transvesti es lo mismo que ser transexual o que ser transgénero. Ambas van relacionadas un poco, ya que al final de cuentas no se sienten con su género que se les fue asignado. En este caso, pues, no están a gusto como son. Algunas, en el caso de transvestis, no necesariamente lo hacen porque no se sientan a gusto. Algunas veces lo hacen por trabajo, algunas veces lo hacen por fetiche, por fantasía, por muchas cosas. Y aunque van ligadas, no necesariamente tiene que ser lo mismo. En este primer video vamos a tratar de explicar algunas definiciones que encontramos en internet. Obviamente van a ser páginas algo conocidas. No voy a indagar tanto, pero lo que quiero es que más o menos que quede claro qué es cada cosa para que ustedes también se puedan ir identificando. Empezaremos por definir un poco qué es el travestismo. Si bien vamos a páginas como Wikipedia, nos dice que también es denominado transvestismo con el AN, como vemos. Dice que es una expresión de género o identidad de género en la que una persona se expresa a través de la vivencia personal. Aquí habla incluso de una ley en Argentina, etc. La identidad travesti tiene diferentes connotaciones dependiendo del contexto temporal, cultural y regional, etc. La principal diferencia entre el transvestismo y la transexualidad es que el primero se expresa o se tiene la intención de expresar una discordancia existencial entre el sexo de cada persona y los roles sociales asignados a cada género. Mientras que en la transexualidad existe una discordia real interna entre la identidad de género propia y el sexo biológico. Para no hacerlos meterme más en detalles a las personas transvesti, aquí encontramos otras definiciones que creo que son un poco más obvias, más generales. Dice que se conoce como transvestismo o transvestismo a una identidad de género asociada a menudo a la transexualidad y en la que un individuo del sexo biológico determinado, ya sea masculino o femenino, se viste con las ropas tradicionales asociadas al rol de género opuesto. Si el hombre se viste de mujer y viceversa, la mujer se puede vestir de hombre. He aquí a lo que se refiere transvestismo, es más corto, es más directo, en el cual simplemente las personas se asocia al género opuesto y se visten al género opuesto, como lo dice aquí. Si un hombre se puede vestir como mujer porque se siente tal vez atraído hacia ese género y viceversa. Pero como les comentaba, incluso hay actores que lo hacen no necesariamente porque se sientan de otro género. Algunas personas lo hacen como fetiche. He leído muchos comentarios en la página en la cual incluso ellos se visten y su esposa también participa y las dos como chicas. O incluso hay transvestis que simplemente también les gusta otras transvestis, no necesariamente hombres. Pero básicamente es eso, la vestimenta lo que los hace ser así. Ya independientemente de que se sientan opuestos se sientan del género opuesto o no. Ahora pasamos a una definición que es la de transexualidad, y que alrededor de todo este tiempo que he llevado a la página, mucha gente suele confundirla al decir yo soy transexual, ¿no?
y son transvesti, o yo soy transexual y a lo mejor soy transgénero. Entonces, aquí vemos una definición de Wikipedia que quiere decir que es un término que se refiere a personas que se han sometido a un tratamiento hormonal y quirúrgico para adquirir la apariencia física de las personas del sexo opuesto. Es decir, si alguna de ustedes ha tomado este tratamiento y a lo mejor se ha hecho una cirugía de senos, para agrandárselo, o se puso, a lo mejor se hizo una reasignación de sexo, entonces eso quiere decir que ya pasan a ser parte de las personas transexuales. Básicamente la palabra no los dice, el cambiar por algo de sexo opuesto. En las definiciones o en los nombres podemos incluso darnos cuenta. Transvesti, eso quiere decir que vestirse del sexo opuesto. Transexual, eso quiere decir que ya se han hecho alguna transformación de la persona del sexo opuesto. Y incluso podemos ver en otra página, nos dice que un transexual es una persona cuya identidad de género no corresponde con el sexo que se le asignó al nacer, mientras que un transvesti es alguien que se viste con ropas del sexo contrario. Como vemos aquí las definiciones, una nos habla de género y otra nos habla de sexualidad, pero al final de cuentas es alguien que no se siente bien con su género que tuvo o su sexo que tuvo al nacer. En nuestra última definición hablaremos de transgénero. Hemos estado hablando mucho de género, todo habla de género, pero vamos a ver qué es transgénero. Nos dice Wikipedia que, por ejemplo, transgénero hace referencia a las personas cuya identidades de género son diferentes del sexo que se le asignó al nacer. El término aplica en general al estado de la identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado. Es decir, la identificación biológica de si se es hombre o mujer según el fenotipo sexual. También se aplica a una variedad de individuos, conductas y grupos que supone tendencias que se diferencia de identidades de género binarias, hombre o mujer. Esa es una definición que nos da Wikipedia. Si buscamos en otra página, nos dice que transgénero es un término que incluye las distintas maneras en que las identidades de género de las personas pueden diferir del sexo que se les asignó al nacer. Eso quiere decir que si yo al nacer nací sexo varón, por así decirlo, hombre, no necesariamente yo tengo que sentirme como uno. Obviamente aunque yo fisiológicamente haya nacido hombre o sexo masculino, a lo mejor yo me siento identificado con el sexo opuesto, en este caso femenino. Como vemos aquí dice que existen muchos términos diferentes que las personas transgénero utilizan para describirse a sí mismas. Por ejemplo, en ocasiones la palabra transgénero se acorta como trans, o incluso mujeres trans, o incluso hombres trans. Siempre es mejor utilizar el lenguaje y las etiquetas que cada persona elige para sí misma. Las personas transgénero expresan su identidad de género de maneras diferentes. Algunas personas utilizan su vestimenta, comportamiento y gestos para vivir según el género que se sienten. Entonces, para no confundirnos tanto, porque como sabemos, obviamente podemos seguir hablando de personas gay, lésbico, bi, transgénero, transexual, travesti, etc. Las tres definiciones que acabamos de ver, para no complicarnos tanto, se podrá decir que transvesti es una persona que usa la ropa o vestimenta de su género opuesto o su sexo opuesto. Transexual, como vimos, es una persona que ya ha tenido algún tipo de intervención quirúrgica para poder verse como el sexo opuesto o como ella quiere verse.
Y transgénero, como vemos, esto es más no físicamente como lo podemos ver en transexuales, sino que aquí ellas se sienten muy identificadas con el sexo o género opuesto. Eso quiere decir que estas tres, como al inicio les venía diciendo, van relacionadas. Todas hablan de género, hablan de sexo, pero al final lo que cuenta aquí es cómo ustedes se sienten bien sin tener que complacer a alguien. Me refiero a que si ustedes se sienten bien siendo transgénero o siendo del sexo opuesto, vivan con ello, sean felices. Si se sienten bien vistiéndose del género opuesto, está perfecto, ya sea por un fetiche, ya sea por morbo, ya sea porque ustedes realmente se sienten identificados, o ya sea por, incluso como les decía, trabajos. Conocemos actores o personas cantantes que incluso se trasvisten, se transforman con la vestimenta. Entonces lo importante aquí es que ustedes sean felices. Las definiciones al final de cuentas sobran. Esto simplemente es como para tener un poco claro cada quien cómo se siente, porque incluso nos llegan muchos mensajes de personas que apenas están sintiendo atracción por vestirse o por el sexo opuesto, etcétera, y se sienten un poco confundidas, ¿no? Entonces, si requieren más información, solamente métanse a Google, investiguen, indaguen, pregunten, nunca se queden con la duda. Ojalá les haya servido un poco de esto, o si no es que las confundí un poco más. Yo sé que habrá personas más expertas en el tema, a lo mejor dirán, pero si tú no eres un experto, ¿cómo nos hablas de esto? Yo les hablo porque a pesar de la página lleva 5 años, yo llevo un poco más metido en este ambiente. En alrededor de unos 6-7 años he estado muy metido, platicado con muchas personas, he escuchado muchos relatos, muchos temas, incluso problemas. Entonces lo que yo puedo aportar. Entonces espero les haya gustado este video, y si quieren que hable de otra cosa, adelante. Si quieren que las chicas hablen de cualquier otro tema, moda, belleza, etcétera, también coméntenlo.